tiempo de oración. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, meditar en ella, podamos meditar un momento en ella y no se olvide siempre, es importante que podamos atender, prestarle atención, concentrarte para poder recibir una palabra de parte de Dios, particular, una palabra rema, ¿no? Hablamos de la palabra rema, una palabra específica para tu momento que tú estás necesitando en medio de tus circunstancias. Así que yo creo que siempre Dios tiene una palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue hablando, ¿no? Y eso es lo que Él quiere, siempre, cada día, traer una palabra. Así que vamos en esta noche, vamos a meditar en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer en los versículos, Hechos capítulo 12, versículo 1 hasta el 5. Sí, vamos a leer otros versículos más adelante. Pero antes de eso, permítame que hagamos hacer una oración. Acompáñenme usted ahí donde está. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento queremos pedirte, Padre, mi Dios, en esta tu palabra que vamos a compartir, que usted pueda tomar esta su palabra y poder ponerla en cada vida, en cada corazón que está deseoso de recibirla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, hable usted, traiga una palabra rema para cada vida, Señor. Los que están conectados, los que escucharán, los que verán, Señor, este servicio, este mensaje, Padre. Háblale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer, dice en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este pasaje, este capítulo nos va a presentar uno de los milagros sorprendentes que Dios hizo con Pedro. En ese tiempo empezaban a poder empezar a perseguir a la iglesia, a correr la noticia de que Jesús no había resucitado, es decir, los que no creían, las autoridades religiosas, de que Jesús no había resucitado, ¿no? Pero sin embargo la iglesia hablaba de que Jesucristo había resucitado, ¿no? Y presentaban el evangelio y hablaban el evangelio. Entonces, y las autoridades religiosas, las civiles influenciadas por las religiosas, entonces empezaron a perseguir. Y dentro de esto vemos que acá dice, una de las cosas que hicieron, mataron a Jacob y tomaron preso a Pedro. Ahora usted se va a dar cuenta y dice que lo tomaron preso y lo entregaron para custodiarlo, para tenerlo bajo control, a 4 grupos de soldados. Y cada grupo, dice, estaba conformado por 4 soldados. Es decir, ¿cuántos soldados estaban custodiando y cuidando a Pedro? 16. Entonces,
16 soldados armados a custodiar y a cuidar para que Pedro no se escape. Increíble, ¿no? Entonces él estaba y lo ubicaron en la cárcel, ¿no? Ahora en la cárcel va a suceder algo sorprendente. Y lo que sucedió es lo que nosotros llamamos un milagro. No hay otra cosa, un milagro que sucedió con Pedro, ¿no? ¿Por qué? Dice estos versículos del capítulo, dice que ya puesto dentro de la cárcel, bueno, Pedro estaba dentro de la cárcel y estaba un soldado a su derecha, a su izquierda. Estaba encadenado. Más adelante, ¿no es cierto?, habían 2 soldados, imagínense, y todos los 16 soldados distribuidos y rodeando y cuidando a Pedro. Entonces, y él seguramente estaba ahí, no menciona este pasaje, y obviamente creemos que sí, él estaba pues ahí orando a Dios, ¿no? Confiando en Dios, ¿no? Depositando su vida en Dios. Aunque humanamente uno estando en una situación, cuando uno está en una situación difícil, de peligro, porque lo que en sí ellos lo que querían era matarlo, presentarlo al pueblo, ¿no? Y el pueblo pueda pedir muerte para Pedro. Entonces Pedro estaba obviamente confiando en Dios, ¿no? Pero como humano también pensando y diciendo, uy, ¿ahora qué será de mí? Pero estaba ahí y él sabía que Dios no le iba a fallar. Pero aquí hay algo muy importante en lo que hemos leído en el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Dice orar. No fueron a reclamar y decir, mire, están siendo injustos. No salieron a hacer marcha, no salieron a hacer, no está mal si lo hubieran hecho. Pero ellos entendieron y discernieron en el Señor que lo que ellos querían realmente hacer algo que iba a tener resultados y ser efectivo. Entonces no fueron a reclamar, no fueron ante las autoridades religiosas, no fueron ante las autoridades civiles, no fueron a hacer marcha, no fueron. Lo que ellos hicieron fue orar. Por eso aquí subraya y dice, pero la iglesia hacía sin cesar, no solamente que hizo una oración en un momento. Cuando habla sin cesar es decir permanente. Todos los días estaba, mientras Pedro estaba ahí, ellos estaban orando y orando. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta como enseñanza para nosotros, como enseñanza para usted, hermano, hermana, amigo, porque la palabra de Dios es para todos. Entonces, y hay enseñanzas que las tenemos que captar, porque cuando la captamos y la aplicamos, vemos resultados. Entonces la iglesia hacía sin cesar. Entonces la iglesia entendió que lo mejor era orar. Entonces, mire, ¿quién no tiene problemas? De todo tipo, ¿no? Problemas, ¿no?, en la familia, ¿no?, problemas de repente en el trabajo, problemas de repente de despido, de toda área que podamos imaginarnos. Pero, ¿qué normalmente el ser humano qué hace, no? Busca soluciones y busca caminos y formas de darle solución. Pero una de las cosas que se olvida y a veces no lo incluye en su lista es la oración. Y nosotros queremos incidir en esto. Y hemos hablado en algún momento también de la oración, pero queremos incidir, queremos enfatizar, queremos subrayar hasta que podamos entender, hasta que usted pueda entender, hasta que mi persona aún podamos entender más y más,
que la oración es indispensable. La oración es como el agua para el pez o los peces. Cuando sale el pez del agua, empieza a patalear, empieza a desesperarse, empieza a sentir la muerte. Pero cuando nuevamente usted agarra al pez y lo mete al mar, es otra cosa. Y la iglesia había ya estado viendo la obra del Señor. Entonces, aquí, frente, ¿no? Por un lado, mataron a Jacob, por otro lado estaba encarcelado Pedro, pero ellos igual se centraron en lo que era importante. Mire, cuando uno ora y simplemente porque sabe que Dios en su amor, misericordia, mueve su mano o puede hacer algo dentro de su voluntad, pero considera la oración que hace, ¿no? Y a veces no nos imaginamos ni la manera ni la forma como Dios lo va a hacer. Porque cuando oramos para que Dios nos ayude en aquello que estamos viviendo, que ya de repente nos estamos ahogando, asfixiando. Y oramos, o otras personas te apoyan y te respaldan en oración. Pero no siempre oramos las formas, porque la forma y la manera lo dejamos a Dios. Yo creo que esta iglesia estaba clamando y confiando en Dios, pero no sabían cómo iba a ser librado. ¿Cómo iba a ser librado? Pues Pedro encadenado en medio, dentro de la cárcel, al costado derecho e izquierdo, un soldado a cada lado, más adelante, la puerta, 2 soldados, y así, rodeado de soldados. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál sería la solución? ¿Alguna forma humana? Imposible. Es más, la iglesia, ¿qué tenía para poder hacer y venir y poder enfrentarse a los soldados y libertarlos? Nada. Los soldados estaban armados. Pero la iglesia oraba y oraba. Hasta que yo se los voy a leer aquí, versículo 7. Y he aquí, dice, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, estaba soñando. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Como que él despertó, se dio cuenta que Dios había hecho un milagro. Dios había escuchado la oración que él y el pueblo y la iglesia y los demás estaban haciendo, y que oraban por él sin cesar, creyendo, aunque no pasaba nada, de repente un día, nada, 2, 3 días, nada, no se desanimaron, porque siguieron creyendo en Dios, por eso siguieron orando, y Dios envió su ángel. Mire cómo es que la oración mueve la mano de Dios a
favor de aquel por quien se está pidiendo. Mueve su mano, la oración mueve la mano de Dios para actuar en alguna situación que puedas estar viviendo o que podamos estar viviendo difícil. Mueve la mano para actuar de repente a favor de tus hijos o a favor de ese trabajo que perdió tu esposo de repente o de ese negocio que perdiste y quieres recuperarlo. La oración perseverante hace que se mueva la mano y Dios pueda hacer cosas que nos van a sorprender, aún milagros, porque eso solamente es un milagro. La forma como las cadenas se rompieron, la forma como estaba puerta tras puerta encarcelado Pedro, pero sin embargo el ángel lo sacó y lo dejó afuera del lugar, cruzando una calle, dice, se desapareció. Eso es la mano de Dios. Mire, entonces Pedro dijo, entiendo, me doy cuenta que realmente es la mano de Dios. Y él se fue a un hogar, a una familia de creyentes, ¿no? Y vamos a ver acá en el versículo 12, desde el 12 se lo voy a leer. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dijo, bueno, ¿a qué hogar me voy a ir? A ver, voy a contarles. Y se fue a un hogar de creyentes. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué encontró Pedro? A la familia, a las personas que se habían reunido ahí, que estaban orando por Pedro. Y cuando él tocó la puerta, se sorprendieron, se alegraron, seguramente se abrazaron y dieron gracias a Dios, porque un milagro había sucedido, porque Herodes y las autoridades religiosas querían la muerte de Pedro, pero Dios lo libró, Dios lo salvó, Dios vino, intervino, envió a su ángel. Mire cómo es que la oración es tan poderosa que hasta ángeles podemos mover, es decir, hacer que Dios envíe sus ángeles. ¿Sabe? Y muchas veces de repente usted ha orado, ha pedido por cosas. ¿Cuántas veces Dios ha considerado necesario enviar un ángel o de repente hasta más de un ángel para ayudarlo? Porque usted estaba orando, o porque alguien estaba orando, o porque un amigo creyente en Dios, o porque alguien que cree en Dios estaba orando y clamando por usted. Así que yo quiero animarte a que no te desesperes, a que tomes en tus manos la herramienta, el recurso poderoso que ha dado Dios y que te ha dado para ti, y que todo ser humano, si lo toma, le va a traer resultados. A veces uno en la desesperación, no sé, de repente la economía, de las situaciones, cosas, y sale aquí y sale allá porque trata de buscar y resolver, y no está mal, pero saben, sería mucho mejor si en primer lugar, antes de salir, en primer lugar te pones a orar a Dios, te pones a ponerle delante de ti tu problema, tu situación, tu circunstancia. Por eso que el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo? Todos los que estáis cargados y trabajados con sus problemas, con su escasez, con su enfermedad, con la falta de economía, con los problemas en los hijos, todas esas cosas que te están cargando y estresando. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, que yo os ayudaré. Pero a veces en la desesperación, a veces buscamos forma de resolver y nos olvidamos de lo que en primer lugar deberíamos hacer, y lo que en primer lugar le debería hacer usted, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Cuál es?
orar a Dios, pedirle a Dios, descargar todo delante de Dios, decirle las cosas. Si bien es cierto, Él conoce tu situación, las cosas que está pasando, pero a Él le agrada y le encanta que tú le digas, que tú le cuentes. Él te escucha, Él te oye. Y esa oración va a ser permanente, persistente, constante, como hacía la iglesia primitiva, la iglesia en ese tiempo. Las familias creyentes en Dios como hacían. Sus amigos creyentes. Igual, también en este tiempo. Dios no ha cambiado. Dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado, como decía mi pastor. Algunos piensan que Dios, pues ya tantos siglos, tiene un viejito canoso con barbas largas, ya debilitado. No es. Nuestro Dios es eterno, qué bueno. Nuestro Dios sigue sosteniendo el mundo. Nuestro Dios sigue dándote vida. Nuestro Dios sigue haciendo cosas a favor nuestro cuando le oramos, le clamamos. Nuestro Dios, aleluya, no mengua su poder. Él siempre es. Él es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso es nuestra confianza. Y nos acercamos en el nombre de Jesús. Le clamamos. Así que yo te animo a no desanimarte cuando te encuentres en un problema, a no desanimarte cuando te encuentres en algo difícil, a no desanimarte cuando te encuentres en un callejón sin salida. ¿Sabes? Porque cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú persistes, aun cuando no ves nada, pero de pronto en ese callejón sin salida, Dios va a hacer que aparezca una luz de esperanza, una luz que te guía a la puerta de salida, porque tú estás clamando a Él, estás orando o por quien estás pidiendo. Así que yo te animo a que confíes en Dios, a que uses este recurso divino de la oración, que Dios mismo nos los entregó. Así que, si Dios no cambia, entonces vamos a seguir pidiendo, aun cosas imposibles. En tu economía, en la salud, en la enfermedad. Hay que entregarse ahora. Y siempre orando en el nombre de Jesús y conforme a la voluntad de Dios. Porque siempre Él lo que hace es lo que nos conviene. Pero nosotros clamamos y Él obrará y Él moverá su mano y Él estará ahí para poder seguir haciendo la obra que siempre ha hecho. Milagros, ayudarnos, mover a sus ángeles a favor de nosotros, estar ahí con nosotros. Así que yo quiero, para ir terminando, decirte que sí hay esperanza. Si hay esperanza para tu familia, si hay esperanza para tu economía, si hay esperanza para tus hijos. Algunos pueden decir, ¿qué será ahora del futuro de mis hijos? Ahora peor con toda esta pandemia, la economía malogró todo. Malogró mi trabajo, mi buen trabajo, mi negocio, no sé. Pero quiero decirte que en Dios sí hay esperanza. Créele y clama a Él. Ora a Él. Ponlo delante de oración. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por ti, ora por tu matrimonio, ora por todo aquello que te está de repente preocupando. Deposita tu carga en Él. Amigo, amiga. Y vamos a ver, Dios nos sorprenderá. Porque Pedro, ¿usted cree que no se quedó sorprendido? La forma como Dios lo sacó, nunca había visto eso antes. Dios había visto hacer milagros de otra forma a Jesús. Pero ahora esto, un ángel trató con Pedro. Y cuando él con toda la familia donde llegó, también se quedaron sorprendidos. Como Dios, a nosotros nos corresponde orar. A ti te corresponde orar
por tus problemas, por problemas de los demás, respaldar a tu familia en oración. Ora, la oración es un recurso poderoso. Así que por eso te digo, no te desanime, hay esperanza. Los milagros siguen pasando, sucediendo, porque Dios no cambia. Amén. Permíteme terminar orando por ustedes. Quiero pedir a Dios para que Dios los ayude a poder tomar y creer en Dios y que puedan usar esta herramienta. Y de repente están pasando momentos, no sé, de preocupaciones algunos, ¿no? ¿Cómo será este año de repente, no? Bueno, y todos, ¿no? Pensan, ¿cómo será eso, no? ¿Hasta cuándo estaremos? ¿Cuándo vendrá la vacuna? Ya sabes, el tema de las vacunas, los medios de comunicación hablan mucho. Y preocupación. Pero no te preocupes. No te digo que seas conformista, no te preocupes, confía en el Señor. Dios te abrirá puertas. Él vive, Él no ha cambiado. Pero aprende a orar a Dios, a comunicarte, a entregarle a Él, a pedirle a Él, y Dios moverá su mano a favor de lo que le estás pidiendo. Vamos a orar. Si tú estás pasando por un momento difícil, quiero orar por ustedes en este momento, por nuestros amigos, nuestras amigas, por nuestros hermanos, hermanas de la Iglesia Paraíso Terrenal, por algunos otros, sean de aquí, de este lugar donde nosotros estamos en la iglesia, o de repente un poco más allá, o de repente aún fuera del país. Quiero decirte que nuestro Dios es un Dios que oye tus oraciones. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por cada vida conectada, Señor. Gracias, Señor, porque aquellos que se conectan, Padre, aquellos, Señor, que después ven a través de las grabaciones de estos videos, Padre. Oh Dios, porque están sedientos, porque quieren de ti, Señor, porque quieren acercarse a ti, porque quieren, Señor, traer todos sus problemas, sus circunstancias, porque anhelan de ti. Oro, Padre, por todos ellos, Padre. Oro en el nombre de Jesús, por aquellos que de repente estén pasando, Dios mío, por situaciones, mi Dios, que los preocupa grandemente, Señor, en sus diferentes temas, Señor. Oro para que los ayude. Oro para que traigas sobre ellos tranquilidad. Oro para que abras puertas, mi Dios. Oro para que los ayudes a solucionar sus problemas. Oh, mi Dios, oro para que de repente se encuentran en un callejón sin salida, Padre. Oh, mi Dios, de repente en la economía, de repente en la parte laboral, de repente, Señor, en el hogar, la familia, o el matrimonio, o los hijos, Padre, o cualquier situación que ellos estén viviendo, Padre. Oh, mi Dios, traiga sobre ellos esa luz de esperanza. Le abra las puertas, Padre. Los guíes, Señor, hacia esa puerta abierta para encontrar respuesta, Padre. Ayúdalos, cuídalos, papito lindo. Fortalece sus vidas y ayúdalos, Señor, a que ellos tomen conciencia y puedan usar, Señor, la oración como el recurso más poderoso para mover tu mano a favor, Señor, de los demás, a favor de nuestra propia vida, Señor. Hacer, Señor Dios mío, es más, que tú traigas milagros, es más, tus ángeles puedas enviar para ayudarlos a cada uno de ellos, Señor, en lo que necesiten, en lo que están pidiendo y en lo que te pedimos, Señor. Amado Dios, Señor, en este año, Señor, Señor, 2021, que estamos ya caminando en el tercer mes, Señor. Mi Dios, algunos preocupados porque no se sabe, Señor, si es a ciencia cierta, Padre, cuándo acabará todo esto, Señor. Pero pon en ellos, Señor, paz, tranquilidad, Padre. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que podamos seguir caminando, Señor, confiadamente en medio de esta pandemia. Que cada uno de ellos pueda caminar confiadamente, Señor. Oh, mi Dios, que nada los detenga. Que sigan avanzando, Padre, cada uno de ellos, Padre. Que ellos sigan avanzando, luchando por su hogar, por su familia, Padre. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdalos, Padre.
Y oro también, Señor, para que su fe se fortalezca, su vida espiritual crezca, Señor. Y por aquellos, Padre, que todavía no te conocen, revélate como su Señor y Salvador. Y ellos sepan que tú vives y reinas por todos los siglos, Padre. Amado Dios, sobre ellos, sobre todos ellos, Padre, caigas, Señor, extiendas tu mano sobre ellos, Señor, para ayudarlos, para socorrerlos, Señor. Oh, mi Dios, alguno de repente puede estar ahora de los que están conectados con enfermedad, Padre, aún con este COVID, Señor. Oro en el nombre de Jesús, cancelamos todo COVID de su vida, cancelamos y retenemos de su organismo, Padre. Desatamos, Padre, oh, tu poder sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh, trae sobre ellos la obra poderosa tuya y levántalos, Padre, que ellos salgan victoriosos, vencedores contra este COVID, contra esta enfermedad, Señor, mi Dios. Oh, mi Dios, que está destruyendo, Padre, más en tu nombre sea retenido de sus vidas, sea cancelado de sus vidas. Oh, Dios, en el nombre de Jesús, en ellos pongas fe, en ellos pongas esperanza y confianza en ti, Padre. Luz de esperanza, oh Señor, renace en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Milagro sobre todos los que necesitan, sobre todos los que están conectados y están necesitando, esperando un milagro. Señor, haz un milagro en lo que ellos están necesitando, en lo que ellos te están pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, y en los que están pasando momentos difíciles en su economía, también, Señor, milagros, Padre. Bendecimos sus vidas. Lo pongo sus vidas de todos ellos, Padre, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, Dios, en tus manos, en las manos de Dios sean puestas tu vida puesta en las manos de Dios, para que Él cuide de ti, para que Él te proteja. Sus ángeles anden contigo para ayudarte en todo momento. En el nombre de Jesús, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, te damos gracias, Padre. Amén.